Continuamos con nuestra edición para ADN Sur TV, analizando los impactos vinculados al temporal en Comodoro Rivadavia. Estamos junto a la arquitecta Lorena Moreno, secretaria del Colegio de Arquitectos de Comodoro Rivadavia. Lorena, bienvenida, muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Decíamos en una edición anterior, bueno, el Colegio de Arquitectos viene haciendo análisis, aportando elementos para la planificación a futura, y ustedes han emitido un documento muy puntual que tiene que ver con el regreso a casa, sobre algunas precauciones que tienen que tener las personas al momento de reingresar a las viviendas que han sido afectadas, alcanzadas por la inundación. ¿Por dónde pasan esas recomendaciones? ¿Cuáles serían algunas de las medidas preventivas vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la estructura básica de la vivienda? Bueno, sí, como uno de los primeros temas que acordamos en la reunión que tuvimos con la matrícula del colegio fue la necesidad de acompañar a la comunidad en su regreso a los hogares, y creíamos que bueno, no todos tienen la capacidad de acceder a un profesional inmediatamente. Aparte, en el marco de la urgencia que estamos viviendo, creíamos que este documento podría ayudar y ser bastante gráfico para hacer un par de análisis y unas miradas de algunas cuestiones puntuales en las viviendas para tener en cuenta antes de ingresar nuevamente, más allá de la limpieza y demás. Respecto de la parte estructural, hablábamos de, por ejemplo, la diferencia que existe entre fisuras y grietas. Las fisuras, que son unas marcas o líneas que aparecen en las paredes, pisos o cielorrasos, que en realidad tienen que ver con la parte superficial de los muros o de los cielorrasos. No involucran a todo el espesor del muro y por eso no son graves. Son cuestiones que hay que hacerles un seguimiento para ver si eso evoluciona y se transforma en una grieta, pero en principio no es algo urgente y no es algo que revista gravedad inmediata. Ahora bien, cuando hablamos de grietas ya estamos entrando en cuestiones un poco más preocupantes. La diferencia está dada por la profundidad. Tiene que ver con que la fisura solo es como una línea que se marca en, digamos, en el espesor del revoque o de la pintura, que es algo muy, como si fuera una línea dibujada con un lápiz. Algo muy fino, que no tiene casi espesor de profundidad, y, digamos, tiene el espesor en plano de lo que es un trazo de un lápiz. En cambio, una grieta ya estamos hablando de una patología que involucra a el muro en sí, o el piso, o el cielorraso, o los techos, donde ya la profundidad es mayor a 3 o 4 centímetros y está abierta, ¿sí? Entonces yo puedo pasar y puedo ver el espesor del revoque y puedo ver hasta llegar al muro, digamos, a lo que es los ladrillos y lo que es el interior del muro. Dependiendo de las características de esa grieta, pueden ser graves o no. La grieta, si es de poco espesor, tiene un mismo plano, digamos, las dos caras de la grieta están en un mismo plano. La vivienda no está cerca de un sector, digamos, que ha tenido socavones o cárcavas en el terreno. Esa grieta hay que hacerle un seguimiento, pero no es de gravedad inmediata. ¿Sí? Hay que hacer un seguimiento para ver si se amplía, si aumenta su profundidad, su espesor, y nada más, en un principio. Un segundo tipo, hablaríamos ya de una grieta que tiene mayor profundidad, que ya sus planos están en distinto nivel, y que la estructura exterior de los muros que tienen que ver con los muros exteriores de una vivienda, un comercio o una construcción, por debajo de las fundaciones o cimientos ha habido algún problema de que se ha salido un poco el terreno, se ha lavado con el escurrimiento del agua. En ese caso habría que llamar a un profesional idóneo que haga un análisis de la situación y, digamos, sugerir la mejor solución. Exacto. Estaba pensando en una solución casera que uno tiende, por ejemplo, a poner un poco de enduido, tapo. ¿Es conveniente eso o no desde el punto de vista que puede ser peligroso y nos olvidamos? No va a ser la solución, pero tal vez uno lo maquilla estéticamente. Todas las patologías tienen una patología de origen que es la que produce esa grieta. Esa grieta está producida por un movimiento de la estructura general de la vivienda.
Entonces, si nosotros solamente la tapamos con un enduido sin solucionar el problema de base, esa grieta va a volver a aparecer. Y dependiendo cuál es el problema de base, hay distintos mecanismos o alternativas o herramientas, por ejemplo las famosas llaves, que es como que se utilizan mucho. Yo no soy muy adepta a utilizarlas porque si no se resuelve el problema de base, la llave lo que hace es contenerme esta grieta, pero vuelve a aparecer en un plano contiguo. Se coloca un elemento uniendo las dos partes. Son elementos metálicos que van como cosiendo todo el, digamos... Como si fueran grampa. Exacto. Pero eso en realidad lo que hace es contenerme esa grieta, pero no solucionarme el problema que la origina. Entonces, en ese caso, puede llegar a aparecer en un muro continuo o en el mismo muro hacia el costado. Bien. Bueno, esto sería una primera recomendación desde el punto de vista estructural, digamos, ¿no? Después podemos pensar, creo que el documento después va abordando distintos ítems. Uno que recuerdo es el que tiene que ver con instalaciones. Sí, en cuanto a las instalaciones tenemos que hacer como una primera inspección. Por ejemplo, en cuanto al gas, bueno, deberíamos, si ingresamos a la casa y sentimos olor a gas, inmediatamente cerrar todas las llaves, comunicarse en ese caso con un gasista matriculado y que haga una inspección seria de qué problema pudo haber, porque bueno, en muchas ocasiones o en muchos casos ha pasado que bueno, hay muros que se han quebrado y en ese quebrarse se han llevado puestas las instalaciones, entonces puede que alguna unión de la cañería se haya cortado y bueno, eso puede generar que haya pérdidas de gas adentro de las viviendas. Respecto de la parte eléctrica, lo mismo. Estos son dos instalaciones que conllevan un riesgo importante si uno no tiene ciertas precauciones al ingresar a la vivienda. La parte de la electricidad, tenemos que siempre contar con un disyuntor. Yo sé que muchos no cuentan con esta protección en el tablero principal, pero bueno, estaría bueno ir incorporándolo porque es la protección que tenemos hacia las personas. ¿Cuál es la función de un disyuntor? Para explicarlo así rápidamente. Justamente es eso, es la protección a las personas. Si hay alguna falla en la instalación, si alguien quiere activar, es el que salta justamente para bloquear todo el sistema, para hablarlo llanamente. Para evitar la descarga eléctrica. Exacto, hacia la persona. Entonces es fundamental que es los tableros. Sé que no todos lo tienen, pero bueno. Pero se puede aprovechar este momento precisamente, ¿no? Justamente para incorporarlo y bueno, si hay alguna duda siempre llamar o tratar de comunicarse con alguien que sepa de la temática y que los pueda asesorar. En estos casos uno por ahí por el apuro de volver a su hogar, que más los que han tenido que estar evacuados mucho tiempo, las ansias muchas veces hacen que uno se ingrese y no tenga estas precauciones que son importantes y ya después de todo lo que han padecido es importante que no tengan más problemas. Bien. Usted es especializada, es posgraduada en patologías de la construcción. Quería preguntarle si, en base a la experiencia profesional, en Comodoro Rivadavia se detecta algún tipo de patología que sea común en función de la geología del lugar, en función del tipo de suelos, y si esto se puede agravar frente a un fenómeno como que hemos vivido. El problema que yo les puedo mencionar que hemos detectado generalmente es que muchas viviendas se fundan sobre plateas que no son nerburadas. La platea nerburada es una platea que tiene un refuerzo todo en su perímetro, entonces en realidad funciona, tomo el papel como gráfico porque me parece que va a ser, no es lo mismo fundar una casa sobre una platea que no tenga ningún borde y que funcione como un papel en cuanto al espesor en relación a la vivienda, a tener una platea que en sus bordes tenga un refuerzo de una viga que la haga más resistente. Una platea de este tipo, cuando está sentada sobre suelos arcillosos o que tienen estos problemas de escurrimientos de agua, se comporta mucho mejor que la otra, porque si hay se lava el terreno que está por debajo, es mucho más resistente esta platea que esta. Si esta se le lava todo el terreno que está abajo, enseguida vamos a tener asientos diferenciales que producen las grietas que después vemos adentro de las casas. Es decir que al no tomarse esa precaución de hacer plateas nerburadas, así se llama. Como uno de los tipos, ¿no? De los elementos. Exacto. Bien. Y son también elementos que tal vez va a haber que empezar a tener en cuenta en función del cambio de régimen de lluvia, ¿no? Yo creo que sí, que vamos a tener que incorporar algunos elementos de repensar, sobre todo en vivienda social y
en algunos tipos de vivienda prefabricadas que están todas asentadas en este tipo de plateas o de fundaciones. Bien. Hemos conversado con la arquitecta quien integra la Secretaría del Colegio de Arquitectos. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos reencontramos en una próxima edición de este reporte de ADN Sur TV. Muchas gracias.